que podríamos tener con SentinelOne, ¿de acuerdo? Entonces, nada, cualquier inquietud, ya sea por chat o pues opinando, levantando su micrófono si lo tienen habilitado. Solamente para iniciar, Gustavo, ¿se está viendo la pantalla en este momento? Sí, sí la vemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para arrancar esta charla, definitivamente tenemos que hablar un poquito acerca de cómo se encuentra el panorama de ciberseguridad a nivel mundial y cómo nos está afectando en este momento a nivel de Latinoamérica, ¿no? Definitivamente, y dentro de los estudios que arrojan diferentes tipos de entidades, hay ataques o amenazas que definitivamente golpean muy fuerte a las organizaciones y son las más frecuentes. Una de las que está liderando este tipo de estadísticas siguen siendo los ataques de tipo ransomware, definitivamente. Son ataques que definitivamente por el tipo de método, el tipo de impacto que pueden generar a una organización, definitivamente son los más corrosivos porque pueden afectar la operación de una compañía y esto nos los está demostrando actualmente el tiempo porque, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, actualmente tenemos clientes que están enfrentando ataques de ransomware y esto los afecta directamente en la operación porque quedan sin salir a operación durante 3 semanas, un mes, 3 meses, entonces tiene un impacto bien importante. Tenemos amenazas que de alguna manera también se repercuten, como son todo lo que es el tema de ataques de phishing y todo lo que tiene que ver relacionado con un usuario final. Definitivamente, los usuarios finales siguen siendo el eslabón todavía fuerte que tienen los ciberdelincuentes para de alguna manera comprometer los activos de información, para generar algún tipo de daño y, por supuesto, sacar información de la compañía para generar algún tipo de beneficio económico. Y es por ello que definitivamente y con base a este mensaje, lo que les queremos transmitir es que actualmente las amenazas emergentes en las cuales nos estamos enfrentando son amenazas muy sofisticadas, son amenazas que de alguna manera se hacen pasar por procesos verídicos del sistema operativo, se hacen pasar por procesos verídicos de una aplicación y esto hace que las soluciones, puntualmente hablando de las soluciones de protección en el endpoint, deben también subir las capacidades tanto de detección como respuesta a un evento de seguridad o a un incidente de seguridad. Sin embargo, pues de todas formas, también estas tecnologías tienen que avanzar, pero muchas veces no dan el avance necesario para poder mitigar o de poder tomar una respuesta efectiva frente a estos ataques. Y es por eso que a partir de este webinar y a través de la ayuda de LSCD, queremos mostrarles esta solución, cómo podemos brindar una protección adecuada frente a los diferentes tipos de ataque que puedan llegar a las compañías, cuál es ese beneficio que ustedes podrían tener y asimismo cuál es la visión de la solución en donde definitivamente ya no nos estamos enfocando solamente en la protección de los endpoints, sino que podemos expandir o extender este cubrimiento a través de lo que son las soluciones de XDR también de SentinelOne, ¿de acuerdo? Hablemos un poquito acerca de por qué estas tecnologías definitivamente no dan este alcance que necesitamos. Las tecnologías de antivirus tradicionales o las tecnologías de antivirus de nueva generación definitivamente son tecnologías que cuando nacieron, que fueron más de hace 20 años, pues su modus operandi para poder identificar cualquier tipo de amenazas, de alguna manera esa amenaza ya tuvo que haber pasado en alguna parte del mundo. Tuvo que haber pasado en Turquía, tuvo que haber pasado en Estados Unidos, tuvo que haber afectado a algún cliente para que podamos saber cuál fue la técnica o la táctica que utilizó ese ataque para comprometer la máquina y esa información, cada fabricante coge esa información y crea lo que nosotros llamamos como la firma o esa huella para poder identificar los ataques. Bajo esta premisa, pues definitivamente lo que nos da es que
Si el ataque es sofisticado, si el ataque realmente está utilizando técnicas más elevadas, en donde el primer punto de ataque es, por ejemplo, nuestra misma compañía, pues de alguna manera es un ataque avanzado, es un ataque que viene de alguna manera modificado únicamente para nuestra organización. Y estas soluciones de antivirus tradicionales o antivirus de nueva generación empiezan a tener desafíos importantes porque al no tener una inteligencia o al no poder detectar estos ataques en tiempo real, eso hace que tengamos problemas importantes y que se materialicen los ataques. De igual manera, al no poder tener una visibilidad apropiada, una visibilidad muchísimo mayor, pues esto también nos pone un desafío importante, porque si no podemos ver qué es lo que está pasando dentro de nuestros equipos, si no podemos ver todo lo que está haciendo el ataque, no vamos a poder tampoco identificar cómo está operando y cómo lo podemos mitigar. A partir de allí empiezan a salir otro tipo de tecnologías que, pues, digámoslo así, van dentro de la evolución para poder brindar una protección en el endpoint adecuada. Y pues sencillamente estas tecnologías ya vienen con Machine Learning, ya también vienen con un monitoreo que se puede hacer en la nube y pues definitivamente son muy apoyadas con los equipos de SOC directamente del fabricante, queriendo decir que si, por ejemplo, hay una amenaza que en este momento he identificado y quiero saber, o más que una amenaza, un evento de seguridad, y yo quiero saber si ese evento de seguridad es un evento malicioso o sospechoso, muchas veces se tiene que subir esa información a la nube del fabricante para que nos diga si realmente esto es o no es una amenaza. Dentro de la respuesta al fabricante que nos pueda dar, sin importar la tecnología, en este caso, esa respuesta se puede demorar 3 días, se puede demorar una semana. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues el ataque podría estarse propagando al interior porque de alguna manera no estamos teniendo una respuesta proactiva, sino vamos a tener una respuesta reactiva porque el ataque se nos está materializando dentro de nuestros sistemas. Entonces, dentro de las siguientes tecnologías que definitivamente superan o es la siguiente evolución de las soluciones de antivirus, también tienen desafíos. ¿Por qué? Porque necesitan tener todavía mucho personal, muchas personas para poder analizar la información, poder entender el contexto del ataque, poder hacer correlaciones manuales. Y estos son desafíos porque esto se repercute a nivel del tiempo. ¿Sí? Y estas respuestas reactivas, ¿por qué? Porque va lo mismo. Podemos tener el evento, pero mientras que esperamos la respuesta de alguien que nos diga, ah, sí, esto es un evento malicioso, hay que bloquearlo, eso nos hace reactivos porque no podemos dar una respuesta en tiempo real. La solución que les queremos mostrar hoy es la solución de Sentinel-One. Sentinel-One es una solución que dentro del mercado ustedes van a poder ver que tiene diferentes tipos de bondades. Podemos reemplazar las soluciones de antivirus tradicionales y tenemos todo lo que es la fortaleza de una solución EDR. Empezando con el concepto, Sentinel-One nació en Turquía desde el año 2013, nació en Israel, perdón, en el 2013. Es una solución, señora, perdón, la pregunta. ¿Hay preguntas? No. Como les mencionaba, Sentinel-One es una solución de propósito específico orientado a la protección del endpoint. Es una solución en donde su raíz o su concepto de protección está enfocado o está basado en inteligencia artificial. No estamos basados en firmas para poder detectar y mitigar amenazas, sino que vamos un poco más hacia allá porque podemos verificar o podemos detectar los diferentes ataques basados en el comportamiento de amenazas. ¿Cómo se explica esto? Generalmente y ahorita como se están presentando los ataques, los ciberdelincuentes utilizan el modo de ser de un sistema operativo, el modo de ser de una aplicación y empiezan a inyectar diferentes malware o procedimientos internos para empezar a realizar actividades sospechosas. Y es ahí en donde Sentinel-One brinda esa capa adicional porque al poder detectar y mitigar amenazas basadas en el comportamiento, hace que podamos tener una respuesta prácticamente en tiempo real frente a las diferentes necesidades o a los diferentes tipos de ataque que nos estén enviando dentro de la compañía. Algo bien interesante de la solución es que es una solución en donde todas sus funcionalidades ustedes las van a ver en un único agente, queriendo decir que
de acuerdo a las necesidades que ustedes en este momento tengan como organización, podemos ir habilitando diferentes tipos de características que de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan en este momento, sencillamente las podemos habilitar, pero todas estas características las van a poder ver en un único agente. No subimos procesos adicionales a nivel de la barra de tareas, no agregamos módulos adicionales y sobre todo toda la inteligencia artificial que tiene la solución la hereda directamente del agente de Sentinel-One, que es el que ustedes están viendo aquí en este momento, es este escudito de color gris que ustedes están viendo. Esta es la interfaz que podría ver un usuario en donde si en este momento mi máquina estuviera frente a un ataque, que es lo que vamos a ver con Soledad, ustedes podrían tener una información mucho más visual acerca de las amenazas que han llegado a través de un histórico y a través de los diferentes eventos que podamos hacer allí. Entonces, este tipo de visibilidad les va a permitir que no solamente el usuario pueda tener una visual de qué es lo que ha pasado, porque no puede, digámoslo así, de alguna manera tomar algún tipo de acción adicional si no queremos permitírsela. Y toda la visibilidad del incidente de seguridad lo vamos a ver directamente desde la consola. Cosas relevantes de este tipo de soluciones es una solución que reduce la carga operativa de los administradores de seguridad en los clientes que antes tenían soluciones tradicionales de antivirus tenían que tener una persona dedicada 8x5 para estar revisando las cosas y que se tomaran las acciones de remediación de forma manual. Sentinel-One lo que hace es quitar esa carga operativa porque Sentinel-One puede realizar tanto la detección en tiempo real, puede tomar las acciones de mitigación en tiempo real y ya la persona que pueda tener acceso a la consola sencillamente va a entrar a verificar los hallazgos, el historial de qué fue lo que pasó, cuáles son las acciones que Sentinel-One identificó y sencillamente ya puede hacer un análisis, pero con la tranquilidad de que el ataque ya fue o ha sido mitigado en los pasos iniciales o dependiendo del tipo de ataque en los casos posteriores. Es una solución que está orientada a todo lo que es el tema automatización, queriendo decir que definitivamente se trata de quitar la carga posible de una persona para las interacciones y eso hace que pues realmente tengamos una protección 100% sin importar en dónde se encuentre el usuario. El usuario puede estar trabajando en las instalaciones de la entidad o, por ejemplo, ahorita en estos ambientes que estamos trabajando, que son ambientes híbridos en donde la persona puede estar trabajando en su casa, puede estar trabajando en un coworking. La protección que van a tener con el agente es exactamente la misma. Y eso es algo muy bueno porque sin importar en dónde esté el usuario, la protección de Sentinel-One va a funcionar igual. Incluso si la máquina no tiene conexión a la management o a la consola de administración, la protección es la misma porque la inteligencia la hereda localmente el agente. Y eso es algo que nos hace interesantes y nos hace muy productivos a la hora de identificar ataques y tomar acciones de mitigación. Algo importante de esta solución también es que podemos cubrir todo el ciclo de vida de una amenaza. Los ciclos de vida de una amenaza están clasificados, digámoslo así, en tres módulos o en tres fases importantes: la fase de preejecución, la fase de ejecución y la fase de posejecución. La fase de preejecución es donde generalmente las soluciones de antivirus podían hacer muy bien su labor, porque si hacía match con una firma, definitivamente eran ataques que se iban descartando de una manera rápida, ¿sí? Si ya eran ataques en ejecución en donde me estaba tratando de escribir en memoria, me estaba tratando de hacer cambios en el sistema operativo, cosas así, ahí las organizaciones generalmente dentro de su estrategia de ciberseguridad o dentro de esos componentes que agregaban para complementar su plan de ciberseguridad, pues empezaban a adicionar otro tipo de soluciones, soluciones de anti-malware, soluciones de detección en la nube, incluso hay soluciones de antivirus que pues ahora también son soluciones EDR, pero pues muchas veces estas soluciones se comportan como soluciones pasivas, queriendo decir que tienen la capacidad de detectar, que tienen la capacidad de enviar alertas, pero no tienen muchas veces la capacidad de tomar acciones de mitigación en tiempo real. Y eso es un factor importante. Y si hablamos también de la fase de posejecución, cuando hablamos de la fase de posejecución es cuando la compañía en este momento se encuentra bajo un incidente de seguridad.
Para este caso puntual, y como hablábamos al inicio, que los ataques más frecuentes y los más corrosivos son los ataques de ransomware, cuando una máquina es cifrada, definitivamente una máquina o muchas máquinas son cifradas, internamente dentro de la compañía se activa un proceso de respuesta a incidentes. Ese proceso de respuesta a incidentes muchas veces tiene que ir acompañado con soluciones de backup para poder restaurar la máquina donde estaba anterior. Tema de análisis forense para que alguien venga y verifique qué fue lo que pasó, los hallazgos y demás. Y muchas veces también se empiezan a contratar servicios de búsqueda y caza de amenazas. Entonces, todos estos tipos de soluciones adicionales que muchas veces adquieren los clientes buscan cubrir necesidades como el tema de remediación, el tema de restauración de las máquinas y poder tener esa visibilidad. Con Sentinel-One nosotros podemos cubrir todo este ciclo de vida de las amenazas, en donde a través de una única solución podemos de alguna manera, digámoslo así, cubrir todas estas necesidades que vamos a poder tener. Podemos reemplazar las soluciones de antivirus, podemos reemplazar las soluciones de antimalware y de todo lo que son de detecciones en la nube y hacer mucho más que un EDR pasivo. Y sobre todo en la fase de posejecución, cuando estamos bajo un incidente de seguridad, pues Sentinel-One tiene una funcionalidad que se llama rollback, que nos va a permitir estar un paso más adelante de los atacantes y pues poder hacer algo que se llama restaurar la máquina a un estado anterior sin necesidad de formatear la máquina y minimizando las pérdidas de información que vamos a tener. Que la idea de esto es que lo vamos a poder ver en la demostración. Si podemos de alguna manera condensar todas estas soluciones en una única consola, pues vamos a tener una mejor visibilidad. Vamos a poder habilitar todos estos features en un único agente, en donde este agente se comporta de una manera ligera, tratando de equilibrar las funcionalidades del sistema operativo con las funcionalidades del agente. Y también van a poder reducir la cantidad de personal que debe estar pendiente sobre las acciones que hace la consola porque aquí ya van a entrar a hacer, digámoslo así, verificaciones de análisis de la información, más no están haciendo frente directo a los ataques que están realizando, porque la solución misma o los mismos agentes estarían mitigando estos ataques en tiempo real. Y por último, un último beneficio importante que tiene la solución es que podemos ayudar a reducir el costo de propiedad, debido a que a través de esta solución, como puede tomar o puede tomar esta carga importante que hacíamos con soluciones adicionales, pues realmente vamos a tener un retorno de inversión económico y no solamente económico, sino un retorno de inversión a nivel de ciberseguridad, porque pues vamos a estar con una plataforma intuitiva, una plataforma fácil de configurar y sobre todo una solución que maneja inteligencia artificial para poder detectar los ataques y esto se lo debemos a la robustez de los motores que tiene la solución, que son motores de comportamiento basados en inteligencia artificial. ¿Cuáles son las características que tiene esta solución? Tenemos que esta solución como base, ya como tal a nivel de protección de dispositivos, es una consola XDR, o sea que esta solución cuando se adquieren o la adquieren los clientes, si en el momento están interesados solamente en proteger lo que son los PCs y los servidores, digamos que está perfecto, pero si quieren extender esa cobertura a dispositivos móviles, a protección del directorio activo, a protecciones de otro tipo de frentes, ya la plataforma de alguna manera está puesta también para poder hacer ingesta de datos, empezar a jalar información de otros controles de seguridad para de alguna manera robustecer nuestro esquema de visualización y mitigación de ataques. Sentinel-One puede ser, digámoslo así, puede ser contemplada para diferentes clientes como solución tipo SaaS. El 95% de los clientes de Sentinel-One tienen la consola de administración en la nube, lo cual es un buen valor porque ya no tenemos que aprovisionar recursos físicos dentro del data center de los clientes para montar la máquina virtual en donde va a ir montado el appliance de protección en el endpoint. Al ser una solución que la consola ya está en la nube, es aprovisionada directamente por la fábrica y pues sencillamente una vez ya se tenga acceso a ella, se puede empezar a hacer los procesos de implementación.
Si ya son clientes muy robustos o muy grandes, se puede validar la opción de un ambiente on-premise o un ambiente híbrido como tal. Ya ahí eso sí, digámoslo así, va al tipo o tamaño de la compañía, pero generalmente, como les decía, casi todos los clientes están en modo tipo SaaS. ¿Qué tipo de capacidades podemos tener a través de la solución? Como les mencionaba inicialmente, Sentinel-One puede acoplarse de acuerdo a sus necesidades. Definitivamente el core de esta solución son las capacidades de prevención. Es orientada la solución a proteger de diferentes amenazas que puedan presentar o que puedan estar expuestos los diferentes dispositivos de la compañía, y eso es un pilar dentro de Sentinel-One, o sea, está enfocado 100% en el tema de prevención de ataques. Sí, también dentro de lo que los clientes o dentro de las compañías buscan, es, por ejemplo, también hacer control de dispositivos USB, control de dispositivos Bluetooth, poder tener visibilidad de todo lo que está pasando a nivel de vulnerabilidades asociadas en las aplicaciones que están instaladas en el endpoint. También podemos tener este tipo de visibilidad a través de las capacidades de control. Todo lo que tiene que ver con el tema de detección y respuesta, esto lo realiza Sentinel-One de manera automatizada, queriendo decir que la gente, una vez empieza a identificar eventos, clasifica de una vez los eventos, indicando si es un evento sospechoso o malicioso, y asimismo podría tomar una respuesta autónoma dependiendo a la configuración que nosotros le hayamos dado. La configuración es sencilla de realizar, muy práctica de ejecutar, y pues definitivamente, si queremos que la gente sea un agente autónomo que tome acciones de mitigación sin importar el momento, si es un ataque que está pasando, por ejemplo, a las 3 de la mañana, eso nos da automatización, nos da autonomía, y eso es un gran valor agregado pues para las cosas que están pasando actualmente a nivel de ataques. Todas las capacidades de remediación y recuperación definitivamente son acciones automatizadas. Cuando nosotros hablamos de remediación automatizada, quiere decir que si, por ejemplo, una amenaza en este momento me realizó cambios a nivel de sistema operativo, por ejemplo, Sentinel-One me puede deshacer esos cambios en tiempo real y restablecer esa máquina para quitar esos cambios que la amenaza me trató de hacer a nivel de sistema operativo. Y las funcionalidades de recuperación es nuestra funcionalidad de rollback que estábamos hablando anteriormente, y es esa capa de protección adicional que podemos brindarles frente a ataques de ransomware. Sentinel-One maneja un rollback muy, muy bueno para proteger todo lo que es el parque de máquinas con sistema operativo Windows, y eso hace que frente a ataques de ransomware en donde su modus operandi es muy similar o trata de afectar siempre los BCS o cifrar los archivos, aquí Sentinel-One tiene esa posibilidad de restaurar la máquina a un estado anterior sin necesidad de formatear la máquina y minimizando la pérdida de información que vamos a tener. Esto es un tema muy Andrea, importante. perdón, una Señor. consulta. Sí, señor. Sí, la solución de Sentinel, por ejemplo, se ha visto ahora último que las actualizaciones de Windows están teniendo muchos problemas. También nos protege hasta a esas, digamos, malas versiones que suelta Windows y a veces trae problemas con los periféricos, con la red. Yo he tenido personalmente problemas con impresoras, la red, que Pero he tenido problemas con las actualizaciones de Windows, ¿no? Entonces, ustedes también, pero digamos, están implementados. ¿qué tipo de problemas son los que traen? ¿Que generen incompatibilidad o cosas así? Claro, por ejemplo, eh, sería que la impresora no, el Windows no reconocía la impresora, ¿no? Los puertos de la impresora. No Ah, imprimía. ya sí Entonces, entiendo. No, no, señor, en esa parte no podemos dar ese alcance porque digamos que daríamos ese tipo de alcance si dentro de esa mala actualización viniera un evento malicioso que venga a dañar la máquina, pero a nivel de su sistema operativo o de archivos de usuario final. Ahí Sentinel-One podría detectar eso y lo podría mitigar, pero como son actualizaciones que vienen de ya, otra ya, muchas fábrica y en gracias. teoría ellos son los que validan que funcionen, son cositas que no podríamos realizar, sí, señor. Y gracias por la pregunta.
Sí, y tenemos una pregunta de Joel. ¿Sí, señor? Sí. Sí, hola, buenas tardes con todos. Andrea, una consulta. Mire, yo tengo un caso muy peculiar. Ujú. Eh, yo vengo manejando un gran parque en equipos de la marca Lenovo Ok. y parte de los utilitarios con los cuales vienen estos equipos, hay uno en el cual trae una herramienta de actualización de drivers para mejorar la performance. Ujú. Eh, y en todos los equipos, he notado que, bueno, lo tengo instalado SentinelOne, bloquea y los toma como archivos maliciosos y no me deja trabajar sobre ellos. Ya Ok. he revisado el tema de los incidentes y, bueno, efectivamente son los propios aplicativos, ¿no? Con la firma Lenovo y todo ello. Sí. No sé si ustedes saben de eso, lo han manejado, alguna recomendación. Es más, porque la única manera que puede seguir trabajando es darle la excepción. Sí, correcto. Entiendo. Sí, mira, sí he escuchado de esos casos en donde cuando se van a hacer actualizaciones a través de, por ejemplo, máquinas Lenovo, pasan ese tipo de inconvenientes. Muchas veces, como tú decías, son bloqueadas porque, por ejemplo, cuando lanza la actualización, el paquete no está firmado por la fábrica o el hash de alguna manera está notificado como algo corrupto. Digamos que esto es algo que ya se ha notificado muchas veces esto es más que todo a nivel de, ya sea de la fábrica, que en este caso, como tú lo mencionabas, Joel, es Lenovo, o a nivel de sistema operativo. Realmente, y pues si tú me preguntas en este momento, son muy pocos los casos en los cuales pasan ese tipo de situaciones. Yo no sé si has tenido la alternativa de abrir un caso con soporte como para verificar si se puede hacer algo más que agregar exclusiones solamente, o si definitivamente la solución definitiva es agregar una exclusión, pero pues ahí tendríamos que agregar más bien es una exclusión general para que no tengas que estar haciendo esa parte parcializada. Sí, bueno, no he tenido todavía la oportunidad de generar el ticket. Sí, estoy en mi plan hacerlo, pero Sí, sí identifiqué ese comportamiento, ¿no? sí. Y bueno, sí, genera mucho retraso. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que, como te decía, Sentinel-One en este caso es una solución orientada a protección. Sí nos había pasado anteriormente, sin hablar de Lenovo, por ejemplo, con otro tipo de actualizaciones que hacen a nivel de aplicativos. Y si para él eso no viene firmado o no viene que definitivamente es algo que ha firmado esa fábrica o esa aplicación, para él eso es un comportamiento sospechoso y lo va a bloquear, porque él de alguna manera es una solución orientada a que no pasen esos ataques y pues empezar a revisar ello. Sí, lo que te recomiendo es que abramos el caso. Muchas veces en la apertura del caso se verifican esos logs para verificar el por qué pasa esos bloqueos y todo caso, Joel, cambia de acuerdo a la situación. Entonces yo te diría, abrámoslo y a partir de ello vemos qué respuesta te dan, porque cada caso cuando son de estos temas puede variar. Entonces, abrámoslo y pues lo revisamos sin problema. Ok, gracias. Con gusto, sí, señor. Por otro lado, también hay otro tipo de necesidades que pueden tener los clientes a nivel de visibilidad en la red. Hay clientes que necesitan tener una visibilidad a nivel de cuáles son los equipos que están protegidos, si tenemos dispositivos IoT, si necesitan tener, por ejemplo, un inventario de activos, son necesidades que también podríamos cubrir con la solución. Y todo esto, como les decía, está bajo el marco de automatización. Si ya, por ejemplo, tenemos clientes en donde necesitan subir una capa adicional, Sentinel-One también puede llegar hasta allá y podemos hacer búsqueda de amenazas, caza de amenazas, poder hacer un análisis forense sobre la consola y poder dar toda esta información. Ya cuando, digámoslo así, la madurez del cliente es mucho mayor y necesita tener una granularidad de información muchísimo más avanzada. Los sistemas operativos que podemos soportar
son diversos. Podemos soportar o tenemos agentes para proteger sistemas operativos desde Windows XP Service Pack 3 en adelante. Para servidores todavía tenemos también agente para proteger sistemas operativos como Windows Server 2013 en adelante, sistemas operativos Mac, diferentes distribuciones a nivel de Linux. Si tenemos, por ejemplo, servidores que están en diferentes ambientes en la nube como Azure, G Suite, AWS, también podemos proteger estos ambientes, al igual que escritorios virtuales y todo lo que tiene que ver con otro tipo de escenarios, que en este caso serían dispositivos móviles, ambientes Kubernetes y demás. O sea, aquí podemos proteger diferentes tipos de soluciones y este tipo de soluciones, pues no, eh, este tipo de protección hace que pues podamos brindar una protección mucho más elevada. Algo importante que hay que decir es que tenemos un muy buen ecosistema de integración. SentinelOne actualmente tiene integraciones ya nativas con ciertas soluciones de seguridad que en este momento ustedes las podrían visualizar, que son las que tenemos como encerradas en cuadritos moraditos. Y son integraciones que ya están habilitadas vía API de forma bidireccional. Lo que hace es que, por ejemplo, si un cliente dentro de la compañía tuviera SentinelOne y tuviera la solución de Splunk, podría subirse esa API bidireccional para empezar a alimentar el flujo de información o el flujo de eventos de información que se pueda tener y asimismo robustecer todo lo que es la visibilidad que podemos tener a él. Y con esta información es importante decirlo porque esta información, tanto de las integraciones como las bondades que tiene la solución, hace que nosotros de alguna manera o los clientes también ya puedan estar hablando de soluciones XDR, en donde ya no solamente estamos protegiendo los PCs de usuario final, los servidores, sin importar el sistema operativo, y no solamente estamos garantizando que sobre esta protección de EDR vamos a tener tanto la visibilidad de amenazas, remediación, casa de amenazas y detección, sino que nos podamos ir moviendo a lo que son las bondades del XDR, en donde ya el endpoint, como ustedes lo pueden ver en pantalla, no solamente es uno de los puntos en donde nos tenemos que enfocar, sino que ya también podemos expandir esa visibilidad y esa protección a otros controles, queriendo decir que podemos hacer ingesta de datos, por ejemplo, de soluciones de correo electrónico, del firewall, de la red, y toda esta información la podemos inyectar dentro de SentinelOne. SentinelOne le aplica toda la inteligencia de amenazas, aplica inteligencia artificial, correlaciona todos estos eventos para poder decir, oye, aquí hay cositas que son maliciosas, tenemos que cerrarlas y puede abrir una conversación bidireccional con los diferentes controles de seguridad para que tomen acciones de mitigación, ya sea desde el control o sencillamente desde el punto final. Ese es el enriquecimiento que da las soluciones ya puntualmente de XDR, en donde, como les mencionaba, también muchas veces los usuarios ya no trabajan solamente con sus PCs, trabajan con su dispositivo móvil. Podemos instalar SentinelOne en el dispositivo móvil. De hecho, en el marketplace de las diferentes fábricas, uno encuentra, de los diferentes dispositivos móviles, perdón, encuentran el instalador para poder descargar el agente y ahí vamos a poder proteger frente a diferentes ataques de seguridad que pueden llegar a los dispositivos móviles, incluido el tema del phishing. También tenemos protecciones interesantes dentro de SentinelOne y es el tema de protección en el directorio activo. Uno de los dolores que hemos visto y según lo que se tiene pronosticado para este año, que es 2023, es que los ataques que van a volverse más usados son los ataques de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son los ataques que de alguna manera tratan de vulnerar el directorio activo, tratan de aprovechar una mala configuración que esté realizada en el directorio activo o la no depuración de los usuarios que están abiertos o que ya no se están utilizando y empezar a hacer elevación de privilegios y empezar a hacer muchos daños de la compañía. Entonces también SentinelOne cuenta con una protección dirigida tanto para tener esa visualización de esas vulnerabilidades asociadas a malas prácticas o a vulnerabilidades activas en el directorio activo, así como soluciones de protección de identidad, en donde no solamente estamos teniendo la información del usuario, sino que también estamos teniendo la información del endpoint y eso hace que podamos hacer un engranaje muchísimo mejor para mitigar también ataques en tiempo real.
Esa es la Sí, figura hay una de... preguntita Sí, señor. de Johnny Pinedo. Pues. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Andrea. Una consulta. Ya que estamos hablando de endpoint y SentinelOne tiene la opción de controlar periféricos, ¿verdad? En este caso, memorias USB. Sí, señor. Los virus, aparte que ingresan por los USBs, también ingresan por medio del email. Ujú, Uno de los virus más comunes son los ransomwares. sí, señor. ¿Cómo se comporta SentinelOne al momento de detectar un virus de ese tipo? De hecho, tenemos una respuesta muy buena, Johnny. Muchas gracias por la pregunta. Acá tenemos dos tipos de esquemas en los cuales los usuarios pueden consultar su correo electrónico. Puede ser que, por ejemplo, utilicen la aplicación tradicional del Outlook, por ejemplo, o pueden hacer sus consultas directamente en la nube utilizando Office 365 y abriendo el Office 365. Si llegase una amenaza por correo electrónico y el usuario llegara a abrirla, SentinelOne hace la validación en dos partes. Uno, si el documento es descargado, en primeros pasos, SentinelOne ya está revisando ese documento a ver si hay algo malicioso. Muchas veces, con solamente la descarga del documento, no es suficiente para, o sea, dependiendo del tipo del ataque, muchas veces el atacante cuando se descarga el documento, pues el documento está limpio, no hay nada. Muchas veces pasa cuando se abre el documento, cuando se cierra, cuando se escribe, y en esa parte es donde SentinelOne utiliza los motores de comportamiento para verificar, por ejemplo, si es un archivo PDF. ¿En qué momento ese archivo de PDF empieza a llamar procesos del sistema operativo? Empieza a llamar, por ejemplo, en donde se guardan los snapshots del sistema operativo. Empieza, por ejemplo, a llamar las cuentas de usuario local para elevar privilegios. Todas esas actividades son las que SentinelOne puede grabar, puede hacer un seguimiento y para SentinelOne, como él ya tiene el conocimiento de cómo funcionan las aplicaciones, pues sabe que esas actividades que está tratando de hacerse a partir de una apertura de un archivo no se pueden ejecutar y podemos mitigar el ataque de una vez. Ahí es una buena pregunta, Johnny, porque como explicábamos anteriormente, dentro del ciclo de vida de la amenaza, podríamos detener el ataque en los primeros pasos, pero ha pasado ataques, por ejemplo, hace 2 años pasó un ataque muy similar. Un usuario sencillamente cogió, descargó algo en su memoria USB o le llegó algo por correo electrónico en donde decía información importante. La persona cuando pasó ello, lo que hizo fue, voy a abrir el documento. Abrió el documento, por ejemplo, y cuando abrí el documento no había nada. Hasta ahí son acciones normales que ha hecho el usuario, son acciones que ha hecho normalmente la aplicación como tal, pero en ese caso cuando se presentó la amenaza, el usuario cerró el documento porque el documento no tenía ningún tipo de información y ahí fue cuando se desencadenó una cantidad de cosas y eso podía llevarse a un incidente de seguridad. Hasta allá podemos ir con SentinelOne. SentinelOne tiene esa capacidad de poder identificar la amenaza en cualquier fase y poder mitigar el ataque sin importar en dónde esté, que como tú decías, podría pasar en una memoria USB, podría pasar en el correo electrónico en la nube o podría pasar en el Outlook que está instalado físicamente en las máquinas. La protección es exactamente igual. ¿Sí puede responder tu pregunta? Sí, muchas gracias. Con todo gusto, sí, señor. Entonces, dentro de la solución, como les mencionaba, y pues que estábamos hablando a nivel de protección en el endpoint, podemos ir más hacia allá y pues muchas gracias a los clientes que actualmente tienen la solución en este momento, podemos ir mucho más hacia allá, podemos extender esa cobertura para poder tener una visibilidad mucho más global y todas estas funcionalidades también están siendo embebidas en una única plataforma para poder hacer temas de ingesta de datos, proteger el directorio activo, poder tener información en tiempo real y conversación entre, por ejemplo, soluciones de correo electrónico y SentinelOne, y asimismo empezar a robustecer las acciones de mitigación para que los ataques no lleguen o tratemos de minimizar el impacto de los ataques que puedan pasar, ¿vale? Todo esto y a qué es lo que venimos acá. SentinelOne, como ustedes pueden ver aquí en este slide,
está basado sobre la consola de administración que está montado sobre una plataforma XDR. A través de esta misma consola vamos a poder tener visibilidad de los PCs, de los servidores, de los dispositivos móviles. Podemos tener visibilidad también de todo lo que es el tema de ambientes en nube, si tienen ambientes Kubernetes o si tenemos servidores en las diferentes nubes. Y podríamos también proteger la identidad del usuario. Entonces, toda esta información la podemos jalar sin problema dentro de la consola, para que dentro de la consola él haga todo lo que es el tema de correlación, contexto, identificación de amenazas y pues podamos cubrir diferentes tipos de actividades, como lo pueden ver acá: protección en el endpoint, respuesta a incidentes a través de la consola, protección en cargas en la nube, todo lo que es la protección de directorio activo. Podríamos hacer también temas de exception con soluciones que también maneja SentinelOne, manejar la superficie de ataque a través de la información que nos está dando la consola y toda la analítica que podemos hacer. Todo esto lo podemos hacer ya sea a través de una ingesta de datos que podemos jalar, o sencillamente SentinelOne, a través de las integraciones que tenemos, es solamente habilitar las APIs e ir al siguiente paso. ¿Cómo se encuentra esta solución? Esta solución es nombrada como líder. Estamos en el cuadrante de líderes desde el año 2021. Dentro de las cosas que se resaltan de esta solución es que somos una solución intuitiva, sus configuraciones son puntuales, podemos detectar muchísimas amenazas en tiempo real y eso es un factor determinante en lo cual las pruebas de concepto nos ha acompañado, porque la robustez de esta solución radica allí. En las pruebas que realizan entidades como Mitre, también hemos tenido unos muy buenos resultados, ya que a través de un único agente podemos detectar la mayor parte de las amenazas que han pasado. No hemos tenido, digámoslo así, paquetes que se hayan perdido o eventos que no hayamos podido detectar con la solución, o retraso de identificación de ataques, que quiere decir que, por ejemplo, si un escenario de ataque tiene 10 pasos, que lo hayamos identificado en el paso 5, no. Desde los primeros pasos estamos identificando el ataque. Y algo bien importante y que era lo que les estaba mencionando anteriormente, es la capacidad de poder tener una solución autónoma en donde la intervención de un operador o un administrador de la consola es casi nula, y no tenemos que estar haciendo afinaciones en la consola para garantizar que la gente o la solución pueda mitigar los ataques hasta donde más pueda. Eso es un buen referente de mercado, porque pues realmente es una solución orientada a la protección de dispositivos, y pues por eso es que a través del SSB pues la impulsamos mucho, porque hemos tenido muy buenos resultados. Estos son nuestros clientes de manera general. Tenemos clientes, si hablamos de Latinoamérica, en todos los países, de cualquier sector. Tenemos clientes en el sector de gobierno, sector financiero, sector salud, sector educativo. Tenemos diferentes casos de éxito con diferentes tipos de entidades. Y pues somos una entidad que está certificada. Somos SOC 2, tenemos las certificaciones de HIPAA, ISO 27000, PCI, y eso hace que pues tengamos una robustez importante en el sistema. Y por último, y no siendo más, porque pues como siempre hablamos con Gustavo, muy linda la presentación, muy chévere la introducción, pero pues el valor de esta solución es que ustedes puedan visualizar el funcionamiento y cómo podemos dar a través de SentinelOne una respuesta oportuna frente a los ataques de ransomware. Entonces, en este caso ya le doy paso a Soledad, quien es nuestra ingeniera preventa, y la idea es que ella nos va a ayudar con la demostración para que ustedes puedan ver cómo podemos brindar con SentinelOne una protección frente a ataques de ransomware. Muchas gracias y nada, Sole, por favor, sigue. Gracias. Andrea, muchas gracias. Excelente. Gracias, Andrea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Gracias por el tiempo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña demostración de un ataque tipo ransomware, donde vamos a mostrarles la consola de administración. Yo aquí tengo una máquina Windows, ¿correcto? Donde Windows 10, donde voy a descargar un archivo malicioso, y esta va a ser mi máquina víctima, ¿ya? Pero antes de hacer este paso, voy a mostrarles un poco la consola.
y tener una visibilidad general de las ventajas que tiene Sentinel-One frente a la administración de los endpoints, ¿correcto? Sentinel-One tiene una consola de administración que está basada en la nube, como lo mencionaba Andrea. Casi el 95% de nuestros clientes tiene esta consola, donde ustedes van a poder apreciar acá mismo en el menú de la parte lateral izquierda. Yo me posiciono en Dashboard. En este Dashboard voy a poder tener la visibilidad de poder ver estas estadísticas y poder exportarlas, por ejemplo, para una presentación a gerencia, ¿no? Donde yo voy a poder tener esa visibilidad de las amenazas que aún no han sido resueltas, qué endpoint, por ejemplo, está infectado, ¿no? En este caso, cuáles son los motores de detección que detienen más ataques dentro de nuestros agentes desplegados, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son las versiones de nuestros agentes, por ejemplo, también un top 10 de las amenazas más detectadas dentro de la compañía, por ejemplo, en los últimos 3 meses, qué endpoints o los estatus de conexión de los endpoints, ¿no? Si pertenecemos a un subdominio, dominio, también vamos a poder tener esta visibilidad aquí. ¿Qué sistemas operativos tenemos dentro del parque, ¿no? Del parque electrónico dentro de la compañía, donde tenemos instalados nuestros agentes, y información relevante, pues como también cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones potencialmente vulnerables, ¿no? Donde vamos a poder tener esta visibilidad en un estado crítico, alto, medio o bajo, ¿no? Es un dashboard que ustedes lo pueden editar, pueden agregar uno nuevo, pueden cambiarle el nombre si gustan, entonces sin ningún problema van a poder tener esta visibilidad. Continuando un poco en la parte de Sentinels, si me voy aquí, yo tengo este menú. En este menú de la parte superior, donde yo voy a poder visualizar todos los endpoints que tengo dentro de mi compañía en este caso, ¿no? Por ejemplo, los que están en color negrito son endpoints o equipos que están online, están conectados o tienen conexión con la consola. Los que están en gris están ahora mismo apagados, no tienen conexión a la consola, por ejemplo. La última vez que se conectó fue el 18 de noviembre, por ejemplo. Por aquí tengo alguno en rojo, entonces pues habría que tomarle algún tipo de atención, ¿no? Si me posiciono en este que está aquí, voy a tener información relevante, voy a darle un poquito de zoom, donde voy a poder tener visibilidad, por ejemplo, quién es el usuario que está logueado ahora mismo, cuál es el estado de salud de mi equipo, cuándo se conectó por última vez, cuál es la versión del agente que yo tengo desplegado, si necesito una actualización, por ejemplo. En este caso, me muestra cuándo fue el escaneo de full disco, ¿no? Si se dan cuenta, aquí el escaneo de disco completo fue el 13 de abril del 2021, ya estamos 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que Sentinel-One, al desplegar por primera vez el agente, hace este escaneo de full disco para poder alimentarse o para poder entender ese equipo y trabajar en base a detección por comportamiento, ¿mediante qué? Mediante nuestros motores de inteligencia artificial. Entonces, esto evita que hagamos un full scan o un escaneo bajo demanda, por ejemplo, no sé, los viernes a mediodía o los viernes a las 7 de la noche. Entonces, esto pues hace que consuma recursos, ¿no? Entonces nosotros evitamos ello, ¿no? Al tener este escaneo de full disco por primera vez y única vez, al instalar por primera vez el agente, ya nos quedamos con ello, ya tenemos esa visibilidad completa de la gente y tenemos la detección en base a comportamiento, ¿no? Si el agente detecta algún tipo de comportamiento anómalo, pues va a mostrar o va a mitigar en ese momento en tiempo real, como lo mencionaba Andrea, que tenemos esa detección antes, durante y después de algún tipo de ataque, ¿no? Adicional, pues, información relevante, por ejemplo, un Ad Inventory, un inventario de aplicaciones, todas las aplicaciones que tiene ese equipo ahora mismo, ¿no? Me va a mostrar si pertenezco al directorio activo, también a qué grupo de dominio, por ejemplo, yo pertenezco, y voy a poder tomar algún tipo de acción individual o grupal dependiendo en el mismo endpoint, como hacerle un reboot, un apagado, ¿no? Aprobar una instalación, una desinstalación del agente, actualizar el agente,
hacer un troubleshooting también dependiendo, ¿no? Entonces, acá esto es sumamente sencillo y fácil. Simplemente con un clic vamos a poder ejecutar este tipo de acciones, ¿no? Ahora mismo para temas de demostración yo les voy a mostrar ahora algo importante. Ahora vamos a ver las políticas. En las políticas, para temas de demostración, yo ahora mismo me voy a posicionar en mi grupo que tengo creado para esta demostración, que es este de aquí, donde yo tengo un equipo, el que les estaba comentando, virtual, que se llama Desktop Windows 10, y ahora mismo voy a ver la política. Para temas de demostración, yo ahora mismo voy a dejar la política en modo detect, ¿ya? Nosotros tenemos dos modos de protección. Es el modo detect para amenazas maliciosas y también para amenazas sospechosas, o el modo protect igual para amenazas maliciosas o para amenazas sospechosas, ¿no? Lo ideal sería tener los dos modos en protect para volver o para dar esa capacidad a la gente que sea autónomo, ¿correcto? Y pueda dar esa detección y respuesta en tiempo real frente a cualquier ataque o amenaza que quiera penetrar dentro de la compañía, ¿no? Ahora por temas de demo, yo voy a dejar esto en detect, ¿correcto? Y ahora mismo voy a guardar los cambios para que aplique mi política, ¿ya? Mientras aplica mi política, que va a ser en unos segundos, acá nosotros tenemos un nivel de protección. Si yo subo mi nivel de protección, miren, fíjense aquí, yo tengo un nivel de protección que si yo dejo el protect para amenazas maliciosas, ¿qué va a hacer? Va a matar el proceso, ¿correcto? Y enviarlo a cuarentena. Si detectan nuestros agentes algo malicioso, ¿no? Y para lo que es amenaza sospechosa simplemente me va a alertar. Pero si yo le subo el nivel aquí y me voy a remediación, aquí sube remediación y rollback. ¿Qué pasa cuando subimos el nivel? Pues ya no solo si el ataque, por ejemplo, llega a pasar estos primeros pasos y este ataque hace algún tipo de cambio en sistema operativo, por ejemplo, de manera automática nuestro agente va a hacer una remediación y o si es que ha habido alguna afectación en base a encriptación de archivos o datos, vamos a ejecutar un rollback, ¿no? Esto se puede hacer de manera, o sea, si dejamos la política de modo protect, la gente lo va a hacer de manera automática, llamémosle de ese modo, pero para temas de demo, como les decía, lo vamos a dejar y lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes vean todo ese proceso que puede ocurrir cuando enfrentamos un tipo de ataque, ¿no? Lo que ven en la parte lateral derecha son los motores de detección, ¿correcto? Si ven acá tenemos en un medio plomito como marca de agua el motor de reputación que normalmente tienen varios fabricantes. Tenemos también la detección por inteligencia artificial estática. Y si venimos a ver desde aquí, desde el Behavior, por ejemplo, todo esto son motores netamente de SentinelOne, ¿no? Que nos van a dar esa detección para documentos y script, por ejemplo, también para algún tipo de movimiento lateral, anti-exploits, ¿no? Este motor de comportamiento es uno de nuestros motores principales para hacer esa detección en base a algún tipo de comportamiento anómalo, como les había comentado, ¿no? También tenemos la parte de la agente, donde tenemos capacidades de anti-tamper, ¿no? Para poder evitar que el usuario desinstale el agente. Si el usuario intenta desinstalar el agente, por ejemplo, le va a llegar una notificación al administrador para el que el administrador apruebe ello, ¿no? De lo contrario, no se va a poder desinstalar ese agente. Tenemos los snapshots que hacemos también escaneos de nuevos agentes. Entonces, todas esas capacidades, simplemente con un solo clic, las tenemos dentro de nuestra política, ¿no? La parte de Deep Visibility es toda la parte que nosotros tenemos dentro de nuestras capacidades, que está en esta lupita de aquí, para poder hacer toda la búsqueda y caza de amenazas, por ejemplo, en base a indicadores de compromiso. Entonces, un poquito viendo más sobre el menú principal, tenemos una blacklist, ¿correcto? Donde tenemos nosotros o podemos crear o enviar, crear, por ejemplo, una lista negra, ¿no? En base al hash y el sistema operativo. Escribimos aquí o copiamos el SHA-1 y se crea o enviamos enviamos esta lista negra y la tenemos ya dentro de nuestra base, ¿no?
podemos hacer exclusiones y esto es algo característico de SentinelOne. Nosotros ya tenemos, podemos crear nuevas exclusiones, ¿correcto? Tenemos varios tipos, tipo hash, tipo PAD, por certificado, por tipo de archivo y por browser, por ejemplo, ¿ya? Podemos elegir el sistema operativo y podemos crear una exclusión. Pero una característica importante de SentinelOne es que tenemos un catálogo. Tenemos un catálogo predefinido de, por ejemplo, aquí ahora mismo son 59 apps, las cuales nosotros podemos identificar dentro de nuestra compañía y poder seleccionarlas y excluirlas para evitar algún tipo de interoperabilidad a la hora o antes de desplegar el agente, ¿no? Por ejemplo, algo ideal que hacemos nosotros o lo que recomendamos es, por ejemplo, excluir algún tipo de servidor SQL para poder evitar esa interoperabilidad con esos SQLs, ¿no? Por ahí si tienen algún tipo de aplicación de backup, por ejemplo acá un Bing o un Veritas, también nosotros directamente si le damos clic, nos va a mostrar en base a la experiencia de la marca y de nuestros clientes, estas rutas en específico, ¿no? Ya tenemos la ruta PAC directamente y simplemente ustedes excluyen, simplemente agregándolo desde el catálogo. Estas capacidades tenemos. Algo que comentaban y le preguntaron a Andrea también sobre el device control, tenemos esta capacidad, esta característica de poder crear una nueva regla, ¿no? Podemos crear una nueva regla y elegir o editar, elegir, por ejemplo, USB, qué tipo de, con un tipo de, por ejemplo, que sea tipo class, y yo puedo elegir la acción que sea de lectura a escritura, no solo solo escritura y, por ejemplo, bloquear, ¿no? Si yo le doy continuar, me va a decir que elija el tipo de clase. En este caso puedo elegir, por ejemplo, un mass storage y realmente simplemente con un clic guardar la regla, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tengo varias reglas para las pruebas que yo hago, donde también puedo de repente solo excluir todos los puertos USB, pero solo dejar algún tipo de disco externo por su serial ID, que solo ese se pueda conectar sin ningún problema a cualquier equipo. Por ejemplo, el disco externo, por ejemplo, del administrador de soporte de la compañía, ¿no? Entonces, estas capacidades tenemos. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, continúo con la demostración. A ver, ahora mismo, como les comentaba, esta misma máquina víctima, ¿ya? Y la vamos a ver. Acá yo tengo una serie de archivos donde ahora mismo voy a ejecutar este ataque. Perdón, Sí. Johnny tiene Hola, una Johnny. consulta. Sí. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Una consulta, estoy viendo que en cuanto a restringir los accesos al USB, ya existe la política de ser un poco más detallado, por ejemplo, a cierto grupo de máquinas, es decir, que se bloquea el acceso al USB, o al cierto grupo de máquinas, decir que tiene acceso al USB, pero solamente lectura. Es correcto. Sí podemos hacer eso, mira. No lo había mencionado, pero dentro de mi site que se llama CLM, en mi caso, yo tengo diferentes grupos y cada grupo puede tener una política diferente, ¿correcto? Sin ningún problema. Entonces, al tener una política diferente, yo en este grupo puedo crear esa regla, ¿no? Para el control de dispositivos y solamente, por ejemplo, permitir a este grupo que sean, por ejemplo, no sé, los gerentes de la empresa que sí tengan acceso al USB. Y mi otro grupo, no sé, el área de ventas, por ejemplo, o alguien específico, mira, si te das cuenta acá no hay ninguna regla, solo aplicaría a mi grupo Demo PE, donde yo tengo estas reglas. Entonces, a esta de aquí todavía no le he aplicado nada, podría aplicarle otro tipo de regla también. A este grupo sí yo podría bloquearle en general la conexión de USB o permitirle solo lectura-escritura o solo lectura sin ningún problema. Ya. ¿Sí, Johnny? ¿Contesté Sí. tu pregunta? Sí, ¿no? Sí, sí está bien. Perfecto.
Entonces, vuelvo a mi endpoint, ¿correcto? Ahora, para dar un ejemplo, yo voy ya para cerciorarme que tengo comunicación, voy a enviar un mensaje a ese equipo, ya, le voy a poner así como, hola Soledad, como en la canción, le doy aquí Read and Broadcast y me voy a mi equipo. Y en unos segundos me va a aparecer esa notificación que he enviado, ¿correcto? Ese mensaje. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi agente instalado. Entonces tengo, con ese mensaje voy a cerciorar esa comunicación que tengo ahora mismo. Voy a ir aquí, ya. Y ya llegó el mensaje, como pueden apreciar aquí. Entonces tengo comunicación. Ahora mismo yo voy a descargar este archivo, ¿correcto? Esta va a ser mi máquina víctima. Vamos a hacer una simulación de un ataque tipo ransomware ahora mismo en vivo. Vamos a ver qué sale ahora. Yo descargo este archivo, ¿correcto? Lo que normalmente haría un usuario, ¿no? No sé, para él pues sería un archivo de confianza. Yo ahora mismo, si se dan cuenta, son las 6:06 de la tarde que se ha descargado este archivo que está aquí. Lo que yo voy a hacer es exportarlo, ¿correcto? Voy a extraer aquí. Por temas de seguridad, pues me va a pedir una clave, que tengo que ponerla yo aquí. Y exporté el archivo. Y si se dan cuenta, ya me dio un primer mensaje, una primera detección, y mi equipo ahora mismo se va a poner en rojo. La comunicación es en tiempo real, miren, ya no está en negrita, ahora mismo está en color rojo, que algo ha pasado, ¿no? Entonces yo abro esta carpeta que es encriptado y como usuario, yo pues la voy a renombrar. Le voy a poner, por ejemplo, Perú 2023. .exe. ¿Ya? Yo cambié el nombre, así nadie se da cuenta, entonces yo, miren, de igual manera, hace una segunda notificación, hoy hemos detectado un archivo malicioso. Y sin embargo, yo como usuario, pues, lo abro, lo ejecuto, porque para mí es un archivo confiable, que me lo mandó alguien confiable. Entonces, ejecuto este archivo, este ejecutable, y ahora lo que va a pasar es que en unos segundos mi equipo, mi máquina se va a ver encriptada. ¿Por qué? Porque hemos ejecutado un ataque que hace este tipo de encriptación, ¿no? Es un ataque tipo ransomware que va a encriptar mi equipo. Y mientras pasa esto, que va a ser en unos segundos, bueno, ya está, ya se encriptó mis archivos. Como pueden ver acá, no puedo acceder a ellos. Yo les hago una pregunta y quien quiera me puede responder, no hay una respuesta mala. En estos casos, si ya han pasado o todavía no lo pasan, ¿qué medidas tomarían como compañía? ¿Qué harían frente a un ataque de estos? Y ven que un usuario, alguien, o no solo una máquina, varias máquinas, un servidor de archivo, de base de datos, no sé, fue encriptado. ¿Qué medidas tomarían? A ver quién me puede responder. Si no, no hay problema. Gustavo, Sí, tú no puedes responder, ¿no? muchas veces esas preguntas son un poquito, pues claro, eso es enfrentar un incidente de seguridad y pues generalmente cuando pasan estos ataques en donde no solamente hay una afectación de una persona, pueden ser muchos más dispositivos, es algo muy crítico y generalmente ahí tocaba hacer opciones muy manuales, tocaba, por Ujú. ejemplo, desconectar una máquina o las máquinas de la red. Luego ya cuando una máquina ha sido infectada por ransomware, pues el siguiente paso es poner la máquina a un estado anterior, que es formatear la máquina, buscar el último backup que podamos tener de esa máquina, que puede ser de la semana o de un mes o incluso de 3 meses, y más encima el tiempo de un ingeniero de soporte interno de la compañía para hacer esas actividades en donde pues esas actividades para que una máquina esté nuevamente operativa puede llevarse 3 días, puede llevarse una semana, podría llevarse un mes si fue un ataque masivo. Es correcto, Andrea. Gracias por la Johnny, Soledad, respuesta ahí. Sí, sí, bueno, ya hace un par de años en mi área hemos soportado un ataque de ransomware. Y la clave es tener los backups. Si no tienes los backups, ya fuiste. Exacto. Porque claro. Y Exacto. Johnny, simplemente ni te permite restaurar el sistema operativo porque todo lo bloquea.
Ya, Johnny, ¿y Total. cuánto tiempo tardaron ahí en restaurar ese equipo, esos equipos? ¿Días, horas, semanas? ¿Poco a poco? ¿Cómo fue Una eso? semana. Una Una semana. semana porque ha afectado, como es un virus que ataca en la red, entonces se vieron Ujú. afectadas varias máquinas. Y Ah, volver a levantar los backups y esto se toma su tiempo. Es correcto. Totalmente, y ahí hay un punto antes que Sole vuelva contigo, qué pena con vos. Y es que, por ejemplo, actualmente nosotros estamos viendo eso con clientes. Hay clientes que en este momento están siendo afectados por ataques de ransomware. Y lo que mencionaba Johnny es importante porque hay ataques que no solamente quieren comprometer una máquina, sino quieren comprometer muchas más. Entonces, si bien podemos tener, por ejemplo, la solución de backup para poder restaurar esas máquinas y nos toma ese tiempo, el problema es que si no tenemos la información de qué es lo que nos está atacando, pues el ataque se va a seguir propagando. Y ahí es donde también tenemos desafíos importantes. Yo vi por ahí que, Gustavo ya creo que respondió ahí la pregunta, ¿cierto, Gustavo? Por chat. sí, no, dale, contéstale Bueno, para gracias. que todo lo vean. Listo. Entonces eso es un tema importante y gracias, Johnny, por la apreciación, porque efectivamente lo más importante es tener el backup, pero pues también para volver a salir a operación tenemos un gasto de recursos y un tema de tiempo para seguir. Entonces, gracias, Johnny, ahí por la apreciación también. Sigue, Sole, porfa. Ya, perfecto. Entonces sí, Gracias, entonces Tere. ahora continuando con la demo, como lo comentaba Johnny, o sea, podemos tardar días hasta una semana, ¿no? Y la compañía, la empresa pues está inoperativa, ¿no? Y más aún si han sido más equipos afectados. Ahora mismo voy a ir a la consola y vamos a ver un poco lo que ha pasado, ¿ya? Me voy a posicionar en incidentes. Y en incidentes me va a mostrar, por ejemplo, las 3 notificaciones que me dio cuando yo exporté el archivo, le cambié el nombre y lo ejecuté. Aquí están las 3 notificaciones y miren, este es el nombre que yo le puse ahora mismo y lo modifiqué, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre la amenaza. Esta amenaza, como pueden ver, no ha sido mitigada. Me va a mostrar cuándo fue la primera vez que se vio esta amenaza, ¿no? Y cuándo fue la última vez. Por ejemplo, en cuántos endpoints han sido vistos, por ejemplo, han sido en 76 endpoints, ¿no? Me va a mostrar información relevante como el path, ¿no? Un command line también aquí. Eh, el equipo, ¿no? El usuario del equipo también me va a mostrar un SHA-1. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, me puedo ir a Virus Total y tener un poco más de información sobre ese SHA-1 o esa amenaza. ¿Qué motores? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién lo detectó? ¿No? Mi agente, mi política fue detectado por el agente, por el motor, por ejemplo, de Sentinel-1. ¿Y qué tipo fue? Fue de tipo dinámico, ¿no? ¿Y cómo se clasificó este ataque? Pues tipo ransomware. Acá en la parte inferior pues tenemos data del endpoint. No sé si se dan cuenta la política, algo relevante, yo lo dejé en modo detección, ¿no? En modo detección hemos dejado que pase este ataque para mostrarles todo este proceso. Si nos vamos aquí, tenemos los indicadores de compromiso. Aquí tenemos, por ejemplo, indicadores de compromiso ya están como que corroborados por Mitre también, donde nosotros podemos darle clic aquí y me va a mostrar información adicional sobre ese evento, ¿no? Entonces, podemos decir que es un evento verídico, ¿no? Que ha sido una evasión de defensa, ¿no? Que se ha ejecutado, ha tenido este impacto. Y, por ejemplo, si ahora mismo yo me voy al Explorer, que está aquí al lado arriba, en el medio, me va a mostrar todo el storyline, ¿no? Toda la trazabilidad de lo que ocurrió frente a este tipo de amenazas, ¿no? Si yo le doy clic aquí, me posiciona o me muestra la línea de tiempo, ¿no? Y si se dan cuenta, han sido comprometidos todos los archivos que son 4.297 en 4.294 files, ¿no? Si le doy clic, me va a mostrar a detalle todos estos archivos dentro de mi consola, ¿no? Si quiero ver los files también, y si se dan cuenta, tienen los nombres, ¿no? ¿Cuáles fueron, quiénes o cómo fueron modificados, ¿no? ¿Qué nombres le pusieron? Y en cuanto fue esto, fue en 3 procesos. Si vamos un poquito más allá y me posiciono en WMIC, en WMIC voy a tener la visibilidad de que hay un indicador de compromiso, y si se dan cuenta, ¿qué es lo que hace un ataque de ransomware o este tipo de ataque que hemos probado en esta demostración?
es mediante un command line, pues hacer este borrado del shadow copy, ¿no? Algo para mencionar que nosotros como SentinelOne tenemos una patente con Microsoft, con Windows, de blindar estos shadow copy que hace Microsoft de manera nativa en los sistemas operativos. Entonces, este tipo de ataque lo primero que hace o lo primero que quiere hacer es borrar estos shadow copies, ¿no? Nosotros lo blindamos para poder restaurar esta máquina y hacer ese rollback y llevarla a un tiempo anterior y poder recuperar la máquina, ¿no? Como también lo mencionó Andrea. Entonces, ahora mismo yo voy a ir a Actions y en Actions voy a ejecutar la mitigación, ¿correcto? Y mi máquina todavía sigue encriptada. Y ahora mismo yo tengo, yo puedo tomar esas acciones, ¿no? En este caso puedo darle, por ejemplo, matar el proceso, ¿no? Detener el proceso de la amenaza y enviarlo a cuarentena, por ejemplo, ¿no? Darle clic, por ejemplo, también en remediación, si es que ha habido alguna afectación en base a cambio de sistema operativo. Pero en este caso vamos a darle la acción de mitigación de rollback, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra máquina ha sido encriptada y queremos hacer ese rollback y restaurar esa máquina a un tiempo anterior. Voy a marcarlo como, como resuelto y como un verdadero positivo. Y ahora mismo voy a aplicar esta función y en unos segundos mi máquina va a restaurarse, ¿no? Y vamos a poder tener visibilidad nuevamente de estos archivos, ¿no? Esta es una de las ventajas que nosotros tenemos, o mejor dicho, la capacidad que tenemos con SentinelOne frente a este tipo de amenazas o frente a este tipo de ataques tipo ransomware, ¿no? Que son agresivos y pueden hacer esta encriptación y también pueden hacer un movimiento lateral y querer encriptar más equipos dentro de nuestra red, ¿no? Entonces, ahora mismo, como pueden ver, está volviendo el equipo a un estado anterior y si se dan cuenta está haciendo aquí, ¿no? Los pasos a pasos, ¿no? De Sí, la igual. mitigación. Sí, como pueden ver, son pasos que de la manera en que estamos ejecutando la demostración, ¿Mm? estamos dejando que el ataque pase, que el ataque comprometa la máquina y que de alguna manera a un solo clic desde la consola podamos hacer las acciones de mitigación. Si cambiáramos la política a un modo protección para que la gente sea autónomo, este ataque hubiera sido detectado en menos de 30 segundos, porque aquí ya el agente tiene la autonomía para realizarlo. Pero como pueden observar, frente a un ataque de ransomware en donde si llega a haber un compromiso de una máquina, podemos proteger hasta esa última milla. O sea, cuando tenemos la política, si vamos ahí solo un momentico a la configuración de políticas, si Sí. configuramos la política en modo protect, definitivamente la gente va a hacer todas estas acciones de manera automatizada y podemos subirles el nivel hasta para Ujú. que la solución proteja inmediato la máquina. Pero como siempre en seguridad, siempre hablamos que no tenemos la solución 100% segura, la que nos va a salvar de todo, pues tenemos esta funcionalidad de rollback en donde a un clic podemos reversar la máquina a un estado anterior sin necesidad de formatear la máquina, minimizando la pérdida de información que vamos a tener gracias a que a través de la patente que tenemos con Microsoft podemos blindar la ruta en donde se están tomando los snapshots a nivel de los archivos y eso hace que el impacto de la pérdida de información sea mucho menor. Claramente vamos a tener y siguen siendo importantes las soluciones de backup, pero pues también este tipo de ayudas que podemos brindar con la solución es lo que nos hace estar un paso adelante frente a ataques que vayan a comprometer nuestros sistemas, ataques que vayan dirigidos a servidores, hasta a nuestros PCs de usuarios, y a través de esta inteligencia artificial y poder entender que estos ataques pueden hacerme movimiento lateral, de alguna manera también voy a poder tener esa visibilidad del ataque como lo mostraba Soledad en la parte de incidents, en donde podíamos ver cuántas veces se ha ejecutado el ataque, en qué máquina se ha visto esta información, nos puede dar esa visibilidad y esta claridad de saber hasta dónde pudo haber llegado ese ataque y cómo esta solución pudo mitigar este tipo de ataques de forma automatizada y sin interacción del usuario, que aquí es donde se cambia la política. Muchas gracias, Ole, por la demostración. Siempre cuando hacemos demostraciones en vivo, siempre es como, oh, por Dios, vamos a ver cuánto se demora un poquito el rollback, porque esos son los riesgos de las demostraciones en vivo.
Pero esto es lo que les queríamos mostrar. No sé si tienen alguna duda adicional en donde les podamos ayudar. Y pues claramente aquí ya le damos la palabra a Gustavo. No, de hecho, solo agradecer a todos por su participación y un temita adicional. Nosotros nos hemos comprometido con todos aquellos clientes que deseen tener un análisis de vulnerabilidad gratuito, ¿no? Los que deseen, solamente mándenos un correíto, por favor, para coordinar los detalles y hacerlo, ¿no? Tal como nos comprometimos, ese será de manera gratuita. Entonces, los que deseen, con mucho gusto, coordinamos por correo electrónico. Sí, y bueno, nuevamente agradecerles. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Soledad, por el tiempo y la excelente explicación, como siempre. Les agradezco muchísimo y bueno, con los demás les agradecemos y estaremos en contacto para ver si hay un tema de interés, les ha interesado el producto, poder conversar un poquito más a detalle, darles más información. Si desean un tema de videos o algo adicional, con mucho gusto estamos acá para darles la información que ustedes gusten y necesiten. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a Muchas todos. gracias Que a tengan buena todos. tarde. Una buena Gracias. tarde. Mil gracias, Hasta Gustavo. luego. Un buen día Gracias. para Hasta todos. luego. Chao, Chao. Andrea. Bye, bye.